Que Dios te bendiga, bienvenido a una entrega más de Agape Radio Show con un servidor Edwin Padilla y Edwin Méndez. Esperando que este tiempo sea de edificación y de bendición para tu vida. Hoy tenemos una palabra fresca que yo sé que va a ser de mucha bendición bajo el tema ¿cuál es el propósito de tu vida? Edwin, y mucha gente hoy en día quiere saber cuál es el propósito, para qué nació, para qué hoy está aquí. Amén. Así es. Y entonces usted le va a desvelar ese secreto. Amén, amén. Bueno, amado, mire, nosotros tenemos como personas, tenemos muchísimos sueños, anhelos que queremos cumplir, metas que queremos realizar. Cada persona tiene un propósito y debe entender que sus metas le van a ayudar cada día a alcanzar, ¿verdad? Eso que quieren lograr. Por ejemplo, algunos quieren casarse o quieren tener hijos, o algunos quieren, no sé, comprarse una casa. Comprarse un coche. O comprarse un coche. Son propósitos que no son malos, son propósitos buenos, ¿verdad? Y necesarios. Pero hay un propósito, Edwin, que es el principal de los principales propósitos. ¿Cuál es ese? Bueno, el ser semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo? Sí. Y para los que no entienden qué es eso ni saben. Mira, por ejemplo, primeramente, en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a esto también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Míralo como dice el texto, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito principal de nosotros aquí en la tierra es ser semejante al Señor. Wow. Ahora, en Génesis capítulo 1, 27 lo dice desde el principio. Y dice que, y creó Dios al hombre a imagen y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. O sea, Dios creó al hombre desde el principio para que sea conforme a Cristo. A Cristo. Ahora bien, por ejemplo, cuando dice ahí en Génesis 1:27 que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, algunos nos preguntan, pero ¿cómo es que Dios puede crear a una persona a su imagen y semejanza si Dios es espíritu? La palabra espíritu en hebreo es ruach, en griego es neuma, que significa viento, aliento, etc. Entonces, ¿cómo una persona física se puede parecer a alguien, a un espíritu? Porque si el espíritu entendemos que no tiene ojo, no tiene mano, no tiene cuerpo, es espíritu. Amén. Entonces hay un texto también en la Biblia, especialmente en Colosenses capítulo 3, su versículo, capítulo 1, versículo 15 de Colosenses, dice ahí la palabra de Dios que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Wow. O sea, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Porque, Cristo, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 14, que ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Amén. De ahí también, por ejemplo, la importancia del título, que no es un nombre, que algunos creen que es un nombre, es el nombre es el título, por ejemplo, de Emmanuel. Cuando dice el libro de Isaías, ¿verdad? Que vendría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que quiere decir que Jesús es Dios con nosotros, ¿verdad? Pero Jesús se encarnó, ¿verdad? Fue encarnado, se hizo hombre. Por ejemplo, a través de María, el Espíritu Santo cubrió a María y concebió a Jesús, ¿verdad? Del Espíritu Santo, y ahí vino en carne. Pero en sí, Dios es espíritu. Amén. Amén. Ahora bien, por eso es que somos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Cristo, Dios el Padre, se encarnó, vino a la tierra a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. A través de la intervención del Espíritu cubrió, dice la Biblia, que cubrió a María, y María concibió del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora tiene sentido la palabra imagen, que es la palabra, en griego es la palabra icon, que significa retrato, ¿verdad? O sea, nosotros somos conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, también cuando hablamos de imagen y semejanza,
estamos hablando también de características, ¿verdad? Como por ejemplo el amor, la misericordia, la compasión. Dice en el Evangelio de Mateo, versículo 9:35, que Jesús andaba por las ciudades y aldeas de ellos, enseñando y predicando el Evangelio del reino, ¿verdad? Y dice que a ver la multitud tuvo compasión de ella, porque la vio como ovejas desamparadas y sin pastor. Amén. Amén. Entonces, esas mismas características que tiene Cristo son las mismas características que el Señor quiere que nosotros tengamos como Amén. hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Qué tú nos puedes decir algo? Bueno, dinos algo del tema. En estos días usted hablaba acerca de un espíritu regenerado. Amén. ¿No? Y que cuando nosotros venimos, ¿verdad? En el Génesis se nos hace a imagen y a semejanza de Dios. Vemos que ese plan y ese propósito fue entorpecido. Ya tenemos un espíritu que está quebrado, tenemos una vida que está, ¿verdad? Separada de Dios. Ya no tenemos esa misma comunión. Entonces, cuando Cristo viene, Amén. dice que el espíritu ya no es como antes, no está afuera, o sea, no nos corrige desde fuera, sino que ahora habita en nosotros, hemos sido regenerados en nuestro espíritu. Amén. Entonces, por eso ya hay una imagen distinta. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu recto dentro de nosotros que nos induce a hacer lo correcto. Y eso correcto viene ¿de quién? De Cristo, porque anteriormente teníamos espíritu, pero hacíamos toda clase de mal y toda clase de cosas por nuestra propia cuenta, sin rendir cuenta, y si nos sentíamos mal, como quiera, seguíamos practicando. Y también el espíritu que teníamos era el espíritu que Dios nos dio, o sea, el espíritu de vida. O sea, cuando hablamos dice la Biblia en Génesis que Dios sopló de su nariz aliento de vida, y fue el ser humano un ser viviente. Así es. Cuando hablamos del espíritu del hombre, no estamos hablando del Espíritu Santo. Exacto. Amén. Pero sí estamos hablando de un espíritu que, como tú decías, cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu Santo. Dice que el espíritu del Hijo de Dios ahora habita corporalmente en nosotros. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener esa imagen semejante al Hijo de Dios, tenemos que tener esa regeneración en nuestro espíritu. El ADN de Cristo. Exacto. Tenemos que haber absorbido, haber adquirido a través de la adopción de Cristo, a través de Él, para nosotros tener esa imagen delante de Dios, como esa validación. Cristo como el primogénito entre todos, y a través de Él nosotros hemos sido adoptados por medio de Él para tener esa imagen. Claro, y el texto que dije antes, en Romanos 8, 29, ahí nos dice que porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la idea de Dios es que nosotros seamos a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, quiere decir que desde antes de la fundación del mundo ya Él nos predestinó. Ya había un propósito. Había un propósito, por eso de ahí el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de tu vida? O sea, es legítimo que usted tenga un propósito de que usted quiere casarse, o quiere comprarse una casa, o quiere sacarse una carrera universitaria. Eso es algo legítimo, es algo bueno. Amén. Pero sobre todo eso, el Creador, nuestro Padre que nos creó a su imagen y semejanza, tiene un propósito superior y mayor, que es ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Dice que a los que antes conoció, lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pastor, entonces, ¿qué usted podría decirme de esas personas que tienen mucho éxito, que han alcanzado todo lo que nosotros humanamente pudiéramos desear, pero al final quizás terminan suicidándose? Bueno, en cierto modo, cuando una persona llega a ese punto, ¿verdad? Muchas veces es porque se siente vacía, siente ese vacío. Yo te puedo hablar un poco acerca de eso, porque, por ejemplo, yo no era que tenía mucho dinero, ni tenía mucha fama, ni nada por el estilo. Yo era una persona normal, ¿verdad? Estudiaba, trabajaba, tenía a mis padres, a mis hermanos, vivía en mi núcleo familiar bendecido, pero me sentía vacío. Entonces, ¿por qué yo me sentía vacío? Porque no había conectado con el propósito original de mi vida, que era haber conocido a Jesús y que Jesús habitara en mi corazón, ¿verdad? Porque el alcohol te puede saciar por un tiempo, pero va a saciar tu carne, no tu espíritu. Por eso es que aunque a la gente se droga, a veces la gente tiene fama, dinero, riquezas,
siempre siente un vacío, porque su vacío no lo puede llenar lo terrenal. Hay una carencia. Hay una carencia que es lo espiritual. Aunque muchas veces el hombre ha querido separarse de Dios y vivir alejado de Dios, a pesar de eso, ¿verdad? El hombre, en la existencia del hombre, tiene una marca de Dios. Amén. O sea, es como cuando una persona o una empresa hace un producto, ¿verdad? Ese producto lleva la marca de esa empresa. Y así mismo somos nosotros. Por eso te dije, citamos Romanos 8, 29, ¿verdad? Que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito original de Dios para nosotros. Y por eso muchas veces nosotros optamos con tomar malas decisiones, porque buscamos la felicidad y no la encontramos ni en el esposo, ni en los hijos, ni en el dinero, porque no es para nadie un secreto que gente con tantos bienes materiales, teniendo su familia, teniendo salud, porque algunas veces la gente dice, no, tengo dinero, pero no tengo salud. No, hay gente que tiene dinero y tiene salud, ¿verdad? Y aún así decide quitarse la vida. Sí. ¿Por qué? Porque siente un vacío existencial en lo más profundo de su ser, ¿verdad? Y buscándolo a través de todo lo que ha obtenido en la vida, se ha dado cuenta que no ha podido alcanzar eso que anda buscando, que es llenar ese vacío que tiene en su vida. Así Por eso Jesús dijo en una ocasión, venid a mí los cargados y cansados que yo los haré descansar. ¿De qué la gente está cansada? Bueno, en Mateo 11, ahí versículo 28, 29, te habla de que el pecado produce vacío en la persona. El pecado produce vacío en la persona. Y la gente se ha dejado engañar de Satanás y creyendo que a través del alcohol, a través de la lujuria, a través de por ejemplo, de la idolatría también. La idolatría es uno de los pecados que atenta contra la persona de Dios. Amén. Amén. Es una manera directa. Es una manera directa de pecar contra Dios. Incluso Dios lo considera como cuando, por ejemplo, una mujer y un hombre que están casados, uno de ellos dos comete pecado de adulterio con otra persona que no es su pareja. Así es. Y Dios se siente como que le están pegando los cuernos con otros dioses que no son dioses, que son dioses falsos, que los fabrican lo hacen para obtener dinero y riquezas. Y por lo tanto, gloria a Dios, es algo vano, es algo inservible, ¿verdad? Y eso es uno de los pecados, yo digo siempre que es uno de los pecados élites que Satanás siempre ha usado para separar al hombre de Dios. Amén. Bueno, continuando con el tema, hay otro texto bíblico que es en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Ese texto es muy poderoso. Es un texto que nos arroja un poquito más de luz acerca del propósito original que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Dice ahí, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow. Oye, ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que ser imagen y semejanza de Dios es un proceso que a medida que usted se va llenando de la palabra de Dios y va recibiendo la palabra de Dios, usted va experimentando una renovación en su ser interior. Amén. Usted se va renovando para ser precisamente lo que Dios quiere que usted sea. Amén. A medida que usted y yo conocemos lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ser semejante a Dios, hacerse conforme, alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, nosotros nos vamos a identificar cómo vamos desarrollando características, comportamientos que son agradables a Dios. Por ejemplo, en una ocasión, los discípulos dijeron, ¿quiere que le prendamos fuego a esto? Y Jesús le dijo, pues ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Porque Él no vino a perder, Él vino a ganar lo que se había perdido. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, los discípulos que estaban aprendiendo y que estaban absorbiendo del Señor, aún todavía querían ser como salía Elías. Un poquito el viejo hombre. Querían ser como Elías. Exactamente, porque cuando dice el texto en Colosenses capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Que dice, y renovado, dice, y
revestido, perdón, del nuevo. Cuando dice del nuevo, está hablando del nuevo hombre. Efesios capítulo 4. Por ejemplo, cuando tú lees el versículo 23, te dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué propósito? Para que te despoje del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? El viejo hombre, como dice Gálatas 5, que está viciado 18. conforme a los deseos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Y te habla de la fornicación, del adulterio, de la orgía, de la envidia, de la borrachera. Y dice la palabra que ante tales cosas, no, o sea, que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando usted es semejante a Cristo, es simple y llanamente ser renovado en su manera de pensar, ¿verdad? Porque ya usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ya usted ha experimentado el nuevo nacimiento de Dios en su vida, ya el Espíritu Santo habita en usted. Entonces, el siguiente paso después de haber recibido a Cristo es usted poder recibir la palabra que va a ser implantada en su corazón para que usted sepa despojarse del viejo hombre. Mira, algunos dicen, mira, es que yo tengo tanto tiempo luchando con ciertas debilidades, y la Biblia me dice que yo soy semejante a Cristo. Yo entiendo que Cristo no peca, pero yo constantemente estoy pecando. Bueno, dijimos antes que usted se va renovando hasta el conocimiento pleno, pero eso es un proceso de cambio, ¿verdad? Un proceso de cambio, una metamorfosis. La metamorfosis no sucede de la noche a la mañana, eso es un proceso que se va haciendo, ¿verdad? Hay prácticas en nuestras vidas que cuando aceptamos al Señor son cortadas, inmediatas, pero hay otras que se van haciendo paulatinamente. Hay algunas que, como dice, la obra fue comenzada y a medida que vamos avanzando en ella hay cosas que van siendo transformadas, que van siendo cambiadas. Se van perfeccionando. Que no todo es que aceptamos a Cristo y ya nuestra vida cambió instantáneamente. De la noche a la mañana, ¿no? Hay cosas que sí, que cambian en el momento, que Cristo la corta de raíz en el momento, pero hay otras que necesitan tiempo, porque hay áreas en nuestras vidas las cuales hemos venido practicando ciertas cosas durante mucho tiempo que no las desarraigamos inmediatamente, sino que Cristo va quitando capas en nuestras vidas. A medida que vamos en nuestro avance de fe, somos como la cebolla, van quitando capas y capas hasta llegar a ese conocimiento pleno que nos habla la palabra, ¿verdad? A ese entendimiento de la deidad de Dios en su plenitud. Nosotros. Amén. Entonces, realmente el Señor empezó la obra. Amén. Y ya está perfeccionando. Entonces, nosotros tenemos que cada día, en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda en la palabra de Dios, el poder llevar ese fruto. Amén. El fruto, como dice Gálatas 5:25, dice ahí que el que es espiritual debe andar en el Espíritu. Si tú que has recibido a Cristo, ya tú eres espiritual. Pero espiritual no es simplemente recibir a Cristo, es un estilo de vida. Amén. Porque hay que andar en el Espíritu. Hay que practicarlo. Amén. No es decir, yo soy cristiano. No. No hay evidencia. Hay que ver una evidencia, una manifestación. Usted tiene que caminar en el Espíritu. Que caminar en el Espíritu es andar en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. Entonces, usted y yo necesitamos cada día, mire, de manera diligente, entender que el propósito número uno de Dios para nosotros es ser semejante a Cristo. Amén. ¿Cómo soy semejante a Cristo? Debo ser renovado por el conocimiento de la palabra de Dios en mi vida. Lo dice también Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que hasta que no haya una renovación del entendimiento, no va a haber realmente un discernimiento de lo que a Dios le agrada y no le agrada. Entonces, por eso es que nosotros cada día, como dicen las Escrituras, debemos anhelar, desear como niños recién nacidos a la leche espiritual no adulterada, para crecer para salvación. Amén. Amén. Entonces, el ser semejante a Cristo es vivir conforme al Espíritu Santo, conforme a los frutos del Espíritu. Amén. Amén. Manifestar, vestirnos del nuevo hombre que está hecho conforme a la verdad y a la justicia de la santidad de Dios. Amén. Amén. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 4, su versículo 23 en adelante. Todo lo que hacíamos antes, ahora tenemos que despojarnos Amén. de lo que antes éramos para comenzar a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Así Amén. Si tú tienes dinero, si tú tienes
posesiones, pero sientes un gran vacío en tu corazón. Primeramente, recibe a Cristo como tu suficiente Salvador. Dile: Jesús, te abro la puerta de mi corazón y decido que vivas en mi corazón. Recíbeme como uno de tus hijos, porque yo a partir de hoy, Padre, te recibo como uno de tus, yo te recibo como tu hijo. Amén. Amén. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, Señor. Gloria a Dios, porque tú eres mi papá. Te recibo como mi papá, en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted se da ese primer paso, el siguiente paso es usted comenzar a ser renovado en la manera de pensar, porque su manera de pensar establece su manera de vivir. Amén. Por lo tanto, si usted quiere vivir de manera como Dios estableció en su vida, usted necesita, amado, ser diligente y absorber la palabra, recibir la palabra, porque es lo que va a permitir que usted sea diferente en este tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. Amén. Amado, quiero invitarte a que te suscribas a nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV en Instagram y YouTube, invitándote a que te suscribas, a que le dé like, a que comparta, a que active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que estamos compartiendo a través de esta plataforma digital. Y que también en los comentarios puedas poner tus peticiones de oración y puedas poner alguna inquietud en la cual nosotros podamos ser de bendición. Y si hay algo que quisieras añadir a este tema para que otros lectores sean bendecidos, también lo puedes hacer en los comentarios. Amén. Te queremos invitar también a que, por favor, escribas en los comentarios, ¿verdad?, si te has sentido alguna vez vacío estando en la iglesia. Si te has sentido vacío estando en la iglesia, es porque aún no has conectado con el propósito principal de Dios en tu vida, que es el semejante a Jesús. Amén. Amén. Así que para nosotros ha sido todo, esperando que este tiempo sea de edificación y de bendición para tu vida. Esto ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom.